Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Beatriz Robles. ¿Qué tal, Caorsi, Laura? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal. Hoy mejor que nunca, la verdad. Bueno, hoy tenemos un episodio de lujo, ¿no? De absoluto lujo. El lujo llevado a la cocina, el lujo llevado a la comida, el lujo asequible. Exactamente, porque hoy vamos a hablar de productos industriales con firma de autor, ¿no? Podría ser un buen resumen. Pero ¿cómo puede ser? Productos industriales, firma de autor, ¿es un oxímoron? ¿Qué es esto que me estás presentándolo? Bueno, te estoy presentando una contradicción, una cuestión ahí seriada, industrial, económica y demás, que se vende como alta gastronomía, lujo, producto exclusivo y Ya que lo sé por compramos dónde con vas. mucho gusto. Sí, señora. Sí, me estás hablando de esos productos que llevan la firma de grandes chefs que incluso tienen estrellas Michelin y que, fíjate tú, nos venden productos tan asequibles como hamburguesas del Burger King o patatas de bolsa que podemos encontrar en el supermercado o unos donuts. Bollería industrial tenemos, bueno, hay más, hay turrones, que eso sería un poquito más clásico, hay tortitas, bueno, tenemos un montón de ejemplos que además hemos recopilado, ¿no? Para conversar hoy sobre cosas que hemos visto en los últimos años y que, bueno, han dado bastante de qué hablar, ¿no? Y todos ellos con grandísimas firmas. Hablamos de firmas de chefs como los hermanos Torres, Jordi Cruz, Paco Roncero, David Muñoz. Es que piensa en un chef y tendrá su producto de supermercado. Pues si quieres, hacemos un repaso de las cosas que hemos encontrado. Quiero hacer ese repaso, claro que sí. O sea, quiero saber el detalle. Claro, sí, vamos a ver qué tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a empezar por un lugar. Ferran Adrià y Lays, las patatas. Es una colaboración ya casi podemos llamar clásica, porque viene de 2005. O sea que es vintage, además. Es vintage. En ese año se lanzaron las Lays o Lays mediterráneas artesanas. Se presentaron y se anunció que se ha firmado un contrato de colaboración que incluye la participación del chef, ojo a esto, en el desarrollo del producto, sea eso lo que sea, luego hablaremos de ello, elaborado exclusivamente con ingredientes naturales y aceite de oliva aromáticos. Adrià prestará asimismo su imagen en el lanzamiento y, de hecho, en la web del Bulli, del Bulli Foundation, a día de hoy se pueden ver algunos reductos de aquella colaboración en la que, pues bueno, se hace eco de que Frito-Lay, PepsiCo hacen una colaboración con este gran chef para presentar su nueva gama de patatas fritas. O sea que como toda buena estrella va dejando su estela, ¿no? Exactamente. Y no es el único, porque esto era vintage, hablamos pues eso del año 2005, pero tenemos otros mucho más recientes. Sí, por ejemplo, bueno, la colaboración de David Muñoz y Donuts, que fue de enero-febrero del año pasado, de 2025, que cuando se hizo la presentación, el propio chef explicaba, ¿no?, que este tipo de colaboraciones tan creativas y tan disruptivas, que qué palabra que nos gusta. Nos encanta porque nos remite a algo absolutamente rompedor, rebelde, contracultural prácticamente. Donuts y contracultura. Cómete esa. Ahí estamos. Pues bueno, decía él, este tipo de colaboraciones tan creativas y tan disruptivas
tienen su sentido en periodos de tiempo limitados, porque son exclusivas por la creatividad, no por el precio. Y esto que me suena a mí, a lo que habíamos hablado de esas colaboraciones entre marcas, sí, esos ultraperpetrados que aludían precisamente a la escasez, al periodo limitado para generarnos esa necesidad, fíjate, de nuevo usamos el mismo recurso. Esta urgencia, ¿no? De compra ahora porque te vas a quedar sin saber cómo es esto. Bueno, pues, aparte, claro, dice algo que es obvio, ¿no? Que la exclusividad viene por la creatividad y no por el precio, porque el precio es muy económico. Y incluso decía, así la gente se queda con ganas de más. O no, si los han probado a lo mejor bueno, igual no más. Igual no. Pero ahí, fíjate que una cosa que me llamó la atención, que en esa rueda de prensa, cuando presentaba este producto, bueno, el cocinero abogaba por un consumo responsable, ¿no suena esto? Consumo responsable de la bollería industrial de la misma manera que del alcohol. Y no por eso dejo de servirlo en mis restaurantes. Bueno, tampoco deja de hacer colaboraciones con Beefeater, ¿no? Había que decirlo. Es que nos vamos tropezando una y otra vez con las mismas piedras, ¿eh? Hay gente que alude a la responsabilidad individual, el consumo moderado, responsable, ya sea del alcohol, y una y otra vez se repiten los mismos mensajes. Nos vamos dando cuenta de esto. Después anunciamos lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad es individual, lo sabemos. Bueno, en esto David Muñoz recibió críticas, hay que decirlo, ¿no? Y críticas incluso de su propio gremio. Sí, de su propio entorno, porque, por ejemplo, ya no por esta colaboración con Donuts, es que no es la única. Hablabas tú de la de Beefeater. Tenemos más, tenemos una colaboración para hacer una hamburguesa con Burger King. ¿Y qué pasó? Pues que chefs como Quique da Costa le afearon un poco de una manera muy sutil y elegante, pero es cierto que lo afearon. Vamos a escuchar lo que le contaba a James Rhodes en la cadena SER. Ahora, bueno, pues todo el mundo puede entender que puedes aspirar a ser un chef con 3 estrellas Michelin y que hay galas y que hay reconocimiento. Tu propio menú en Burger King. No me callo. Sí, bueno, también son las consecuencias, ¿no? de todo ese reconocimiento social, ¿no? Que yo creo que, bueno, podemos estar de acuerdo o no. Yo respeto todas las decisiones de cada uno de mis colegas siempre y cuando no hagan el mal a la gente. Claro. Entonces entiendo que seguramente que hay una mejora de su aportación en esa empresa, seguramente que tiene algún tipo de mejora culinariamente hablando, quiero pensarlo. Culinariamente, qué palabra tan bonita, ¿no? Bueno, pues estamos muy contentas de que Quique da Costa esté preocupado del valor culinario y de qué aportación culinaria le pueden hacer los grandes chefs a productos de un consumo tan masivo y tan popular, ¿no? Quizá eso es lo que le ha llevado a colaborar para hacer turrones a él también. Mejorar un poco, ¿no? Lo que había, ¿quieres decir? Claro, como está tan preocupado o le parecía que la parte culinaria era lo que podía enriquecer esa aportación de David Muñoz al Burger King y a sus hamburguesas, pues a lo mejor fue lo que le llevó a él, el motor que le llevó a Quique da Costa a colaborar con una marca de turrones, con Vicens, para hacer toda una serie de turrones dentro de una gama, la gama Sinergia, en la que no solo participa él, participan otros 3 chefs, exacto, Ángel León, Jordi Roca y Albert Adrià, concretamente. Vale, pues ahí tenemos un turrón, ¿no? Que es el turrón de pino. Turrón de pino, nunca había pensado, paseando por el monte, nunca había pensado que de un pino se podía sacar turrón. Pues fíjate que suena súper bien. La descripción de este turrón suena casi como cuando uno va a un restaurante de los caros y se encuentra con una buena descripción del menú, ¿no? De un plato que va a poder probar. Esas descripciones que a veces ni siquiera entendemos, pero que son absolutamente evocadoras, algo sobre una cama de con reducción de, bueno, pues eso se traslada a un turrón. Pues si quieres, mira, podemos leer un trocito de esta descripción para compartirlo aquí. Dice así: praliné de almendra con piñones caramelizados, barquillos y caramelo de pino. Turrón inspirado en la cocina marinera del gran Quique da Costa, que evoca el aroma de pino mediterráneo, bañado por las aguas serenas y profundas del Levante. Tiene un sabor aromático de la resina del pino, fusionado con piñones y caramelo de pino. Es un turrón con elementos crujientes, con una recubierta de chocolate y toques verdes de polvo de menta inspirada en el pino laricio. Un turrón excepcional que nos conectará con el mar
y la naturaleza más cercanas. Estoy corriendo ahora mismo a comprar este turrón porque, madre mía... Pensé que me ibas a decir estoy corriendo ahora mismo por el turrón, porque te dan ganas como de sumergirte ahí, ¿no? De adentrarte en ese bosque. A por el turrón o a Levante o a meterme en esos bosques con pino laricio concretamente. Sí. Bueno, pues esta experiencia, ¿qué quieres que te diga? Por 14,95 € la tableta, me parece bien porque es que me está vendiendo una auténtica maravilla. Bueno, pero fíjate que incluso hay algunas que son más económicas y también tienen su puntito exclusivo, ¿no? Porque Paco Roncero, el dueño del restaurante Sublimotion de Ibiza, colaboró con la Gula del Norte. A ver, Paco Roncero, Sublimotion, vamos a poner en contexto. Vamos a poner aquí un poquito de contexto. No todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Sublimotion se conoce ya directamente como una experiencia gastronómica multisensorial y se combina la alta cocina con un espectáculo de tecnología, diseño, escenografía, música. Tiene pantallas de 360 grados que te rodean mientras estás cenando. Hay cambios en la temperatura, en la humedad, en los aromas de la habitación en la que cenas. Hay sonido, luces, hay gafas de realidad aumentada. O sea, todo lo que te puedes imaginar en un espectáculo está concentrado ahí y además te dan de cenar. Se considera uno de los restaurantes más caros del mundo y por más caros del mundo hablamos de más de 1.600 € por comensal, por menú. Solo admite 12 comensales por servicio y bueno, incluso Charles Spence, el autor de Gastrofísica del que hemos hablado ya alguna vez, nos dice sobre este restaurante que la hipótesis subyacente es que los clientes están dispuestos a pagar una prima elevada por una experiencia en lugar de por una mera comida, por sabrosa que ésta sea. La vida como experiencia, Laura. Bueno, es que tú lo habías dicho antes, ¿no? Un restaurante, cuando estabas describiéndolo recién, en el que además te dan de comer. O sea, como eso es un añadido, ¿no? Porque realmente es una experiencia inmersiva, que tanto nos gusta esta palabra, que vende algo que va mucho más allá de lo que te puedes encontrar en el plato, ¿no? Pues resulta que pasamos de esta experiencia inmersiva, tan exclusiva y tan especial, a la Gula del Norte en una colaboración en 2023. Sí, yo aquí quiero hacer un inciso porque es que ya no se venden productos, no se venden servicios, se venden auténticas experiencias, que además es la economía de la experiencia, que es un término que está acuñado desde finales del siglo XX, lo acuñaron dos economistas, Joseph Pine y James Gilmore, y es eso, todo tiene que ser memorable, generar un vínculo del cliente con el negocio, o sea, no puedes ir solo a cenar y pensar qué maravilla, qué bien me han servido, qué rico estaba todo. No. Tiene que ser algo irrepetible, algo que solo puedes hacer una vez en la vida por 1.600 y pico euros, pues lógicamente solo una vez el que pueda, que es prácticamente nadie. Y esto a mí de verdad me preocupa un poco esto de que todo tenga que ser un hito en nuestra vida. Y, aparte de esto, volviendo a lo que tú comentabas, hablamos de un hito como Sublimotion, cenar en Sublimotion. ¿Y cómo combina esto con la Gula del Norte? Por favor. Es que todo es posible, todo es posible. En el mundo de la narrativa todo se puede hacer. No alcanzo a comprender el vínculo. Hablamos, sabéis que la Gula del Norte fabrica o está especializado, tiene varios productos, pero están especializados en un sucedáneo de pescado, que es el surimi, que está hecho pues por una extracción de proteínas de pescado mezclado generalmente con almidones, con agua, a veces llevan azúcares y con muchísima sal. Es un producto altamente proteico, pero no es el producto original, no es el pescado original, son de los restos del pescado. No, de hecho está diseñado para imitar, es un sucedáneo justamente, ¿no? Exacto, y tiene la forma, realmente la forma que quieras. Se llama gula porque imita a las ángulas, pero bueno, es el mismo ingrediente, exactamente, el mismo ingrediente que podemos encontrar en los palitos de cangrejo, entre comillas, en las colas de langosta, entre comillas, es exactamente el mismo ingrediente. Entonces, ¿cómo llegamos de Sublimotion a un sucedáneo de angula? Pues yo te diría que podemos escuchar al propio Paco Roncero explicándolo, si quieres. Hay un audio suyo cuando lo promocionó esto, a ver cómo se juntan estas cosas. Que nos lo cuente él mismo, claro que sí. Venga. Mi historia está ligada a los fogones. Siempre he buscado dar un paso más allá con mis platos, igual que lo hace la Gula del Norte. En búsqueda de la excelencia, han creado una nueva gama llamada Recetas Maestras de la Gula del Norte. La innovación es parte de su ADN.
trabajando continuamente para proporcionarte experiencias gastroinnovadoras y sorprendentes. La Gula del Norte Trufa Negra y la Gula del Norte Bacalao de Pimientos, las dos nuevas recetas maestras de la Gula del Norte, han sido las protagonistas de mi menú. Y ahora podéis disfrutarla vosotros en casa, una experiencia única de la mano de la Gula del Norte. Bueno, a mí lo que me gusta de esto es el final, ¿no? Y ahora vosotros en casa, ¿no? Es esta traslación del valor, del prestigio, ¿no?, que tiene este cocinero, que lo tiene evidentemente, ¿no? Cómo se traslada es, y ahora para vosotros también. Y presenta esas recetas maestras, Gula del Norte, trufa, bacalao y pimientos, con un ingrediente principal, ese sucedáneo, que él nunca utilizaría en su restaurante. Tú imagínate si pagas 1.600 euros... No, y te dan eso, ¿no? Claro, es un ingrediente de mala calidad, o sea, que hay un traspaso de un valor simbólico clarísimamente. Y bueno, estos platos, estas recetas maestras se podían adquirir por 7,85 euros el plato de 200 gramos y la mitad del plato era este surimi. O sea que bueno, estabas pagando el surimi, aunque el plato en su conjunto con ese nombre fuera asequible, realmente estabas pagando surimi bastante caro. La historia de las percepciones, ¿no? Fíjate que sobre este tema y sobre otros cocineros que también han prestado su nombre a empresas, a marcas, a supermercados y demás, escribió Salomé García en El País un artículo en el año 2021, un artículo que se titula Mala comida con sello de estrella Michelin, y bueno, y va enumerando, poniendo una gran cantidad de ejemplos, ¿no? Quizás el más significativo por la gran cantidad de colaboraciones que ha hecho y sigue haciendo es Jordi Cruz. Muchas personas lo conocen aquí en España y fuera también, sobre todo por su participación como jurado en MasterChef, ¿no? Sí, que ha hecho prácticamente de todo en cuanto a colaboraciones. Justamente, entonces ahí Salomé, bueno, va enumerando algunas de las colaboraciones que algunas pueden tener más sentido que otras, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hizo un anuncio de pan runner para la panadería Santa Gloria, ¿no? Que era un pan con proteínas y bueno. Ya el concepto ya resbala. Sí, que parece que no funcionó muy bien. Pero es que además estuvo promocionando comida para mascotas de tienda animal, ¿no? También tenemos eso. Luego también unos lomos de salmón y barbacoa de La Sirena, de la cadena de comidas congeladas. Y después las tortitas Vicenturi, que son súper conocidas, que las encontramos en el súper con sabor jamón, sabor setas del bosque, sabor lo que tú quieras. Queso, en tamaño grande, pequeño. Sí. Vamos, para llevar, para compartir, para no compartir y demás. Y también, bueno, con todas las líneas de Helios, ¿no? Que es una empresa que se dedica sobre todo a las confituras, a las mermeladas y así. Cuenta aquí Salomé en el artículo, ¿no? Que cuando él promocionó o unió su nombre a Helios, precisamente, comentó, ¿no? Diciendo algo así como: genero confianza porque trabajo con rigor en algo que se me da bien, ¿no? Mi valor es la cocina y me parece lógico tener de partner a una empresa con una gama de productos artesanos y para comer cada día tan amplia como Helios. Bueno, lo de artesanos... Artesanos, es que sí. Lo hemos hablado muchas veces, las palabras que se vacían de contenido. Y artesano en una fábrica, en un polígono en Huelva. Bueno, pues eso no es la idea que el público puede tener de artesano y es la realidad de cómo se fabrican este tipo de productos. Lo de genero confianza me encanta, trasladar la confianza que tiene tu público a esos productos. La verdad, no sé cómo puedes trasladar la confianza de ser un chef más o menos prestigioso a hacer pienso para perros y gatos en tienda animal, pero bueno, yo quiero muchísimo a mis perras y a mi gato, entonces lo mejor para ellas, si se lo diseña un chef, pues para allá que vamos, perfectamente. Vas a darles lo mejor. Pero es que es precisamente eso, ¿no? La idea de generar confianza y a partir de ahí te vendo prácticamente lo que sea, porque bueno, no vamos a ponernos a hablar del valor nutricional de una mermelada, una confitura, unas tortitas, pero ya lo sabemos. Pero vamos a quedarnos con esta idea de generar confianza que luego más adelante ahora la vamos a retomar y es importante, es más importante de lo que parece. Y bueno, dentro de los múltiples ejemplos quizás podamos añadir uno más, el de Elena Arsac, ¿no? Que creó una salsa con mejillones escabechados, guindillas en vinagre y alga nori para acompañar a las patatas fritas Lays Gourmet, o sea, porque Lays, la marca de patatas, ha hecho colaboraciones con diferentes chefs, ¿no? Y bueno, y Elena Arsac no es una excepción. Pero si la escuchamos a ella va a ser mucho mejor porque lo que tú me has dicho, bueno, pues puede ser
ciertamente evocador, pero no es lo mismo que escucharlo con el sonido del mar y el sonido del crujir de las patatas. Vamos a ver cómo es el anuncio. ¿Qué ocurre cuando la inspiración concentra la herencia de 4 generaciones? Lays Gourmet y Helena Arzac presentan una edición limitada de la salsa aperitivo gourmet, creada por la única chef capaz de unir tradición y vanguardia. Con su banco de más de 1000 sabores, ha creado una salsa tan única que combina con el delicado crujido y sabor exquisito de Lays Gourmet. La salsa aperitivo gourmet, elaborada a base de mejillones, guindilla y un toque de alga nori, concentra todo el sabor del mar. Cuando la combines con Lays Gourmet podrás disfrutar de un aperitivo sublime. ¿Y tú? ¿Eres gourmet? Bueno, aquí tenemos como dos preguntas, o por lo menos una, ante todo esto que estamos viendo. Y es, ¿por qué se hace esto? O sea, ¿cuál es la explicación para este tipo de colaboraciones? Quizás poder responder esto, lo primero que tendríamos que ver es desde la óptica de la empresa, ¿no? O del supermercado, porque también hay uniones con cadenas de supermercados. ¿Qué tipo de beneficios, ¿no?, encuentran las empresas al unirse a los nombres de un chef? Pues sí, porque hemos hablado de muchos ejemplos de productos concretos, pero tenemos también la otra cara. Tenemos la parte de los supermercados que contratan a un chef para hacer una línea de productos, toda su línea de productos, y poner esa imagen. ¿Por qué lo hacen los supermercados? Bueno, pues tenemos un capítulo de un libro dedicado expresamente a esto, que es el libro Supermercados, Chefs famosos y marcas propias, el reencuadre alternativo de los alimentos procesados. Este es el capítulo, que es de Michelle Philippov y Catherine Kirkwalk, y plantea que es una estrategia de los supermercados para restaurar la confianza, volvemos al concepto, del consumidor y volver a engancharlos a sus productos. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que restaurar la confianza? Bueno, porque esto parte de lo que explican los autores en este libro y en este capítulo en particular, parte de que los supermercados enfrentan una crítica muy grande, creciente, de que son percibidos como empresas que venden alimentos que son muy procesados o sustancias comestibles parecidas a alimentos, y de que se les acusa, ¿no?, de ser el ejemplo perfecto de la comida de ninguna parte, ¿no?, de esta cosa que no se puede identificar, que no sabemos lo que es, ¿no?, de que es todo en serie, todo igual, que no tienen ningún tipo de personalidad, ¿no? Entonces, por un lado está esa crítica, ¿no? Y por otro, bueno, lógicamente, porque cuando se asocian a los chefs, se asocian con su marca, ¿no?, y aprovechan ese capital cultural y político, ¿no?, de estas figuras que son influyentes en la sociedad. Sí, y de hecho en este capítulo del libro pone 2 ejemplos claros con 2 chefs ingleses, pero uno de ellos es muy conocido. Por ejemplo, Jamie Oliver, que colaboró con la cadena Woolworths, perdón si no se pronuncia así, y promociona pues lo artesanal, lo fresco, lo hecho en casa en un supermercado. Así que se apropian incluso de un discurso un poco alternativo, porque son chefs que muchas veces están vinculados con movimientos que apuestan por lo local, por los productos de kilómetro cero, por volver a cocinar. Y se aprovechan de ese mensaje, lo hacen suyo, le dan la vuelta a la crítica y utilizan a los chefs como intermediarios y absorben sus valores y lo que esto representa, pues esa autenticidad, ese talento. Esto en Reino Unido, pues tenemos ese ejemplo mencionado en este capítulo del libro. Aquí tuvimos un ejemplo hace unos años que era Sergi Arola con Lidl. Sí, que esto fue hace como 10 años, ¿no? O así, más o menos. Eso es, y lo que hacía Sergi Arola era prestar su nombre a los productos de la gama Deluxe. Y leíamos, Arola ha estado presente en más de 500 catas para la creación de estas nuevas propuestas gastronómicas, que representan casi un 20% de las referencias Deluxe. De esta forma, en total, 60 artículos Deluxe de Lidl llevan la firma by Sergi Arola. Bueno, es que esto, fíjate, que engancha muy bien con la crítica que estábamos hablando al principio, ¿no? De esta crítica que se le hace a las cadenas de supermercados, de la comida de ninguna parte, la comida que no se puede identificar. Y es una crítica que tiene sustento, ¿no? Porque en noviembre del año pasado conocíamos una publicación de la revista científica The Lancet, que bueno, que lo que hacía era una serie de artículos y además un editorial en el que hablaba del incremento de los productos ultraprocesados en los lineales del supermercado y en la dieta de las personas, ¿no? Y de hecho señalaba a los autores lo siguiente, lo voy a leer porque es tal cual, ¿no?
El aumento de los alimentos ultraprocesados a la dieta humana está perjudicando a la salud pública, agravando las enfermedades crónicas en todo el mundo y profundizando las desigualdades en materias de salud. Ahí se van atando cabos y se entiende por qué los supermercados tienen que restablecer cierta imagen pública, porque son los lugares en los que se compran este tipo de productos. Claro. Y no tenemos más que ir a un supermercado y de un golpe de vista nos metamos en el pasillo, que nos metamos, ¿qué es lo que vemos? Lo primero que vemos, pues mayoritariamente este tipo de productos ultraprocesados. Y en este estudio de The Lancet, además, los expertos constataban que la educación, el cambio de comportamiento individual son insuficientes para hacer frente a esta avalancha de ultraprocesados y calificaban el deterioro de las dietas como una amenaza urgente para la salud pública que requiere políticas coordinadas y acciones de incidencia para regular y reducir los alimentos ultraprocesados y mejorar el acceso a alimentos frescos y mínimamente procesados. Bueno, lo que venimos comentando desde el inicio, ¿no? Bueno, sobre esta cuestión de restablecer la confianza en la industria, también habla en su libro Jesús Contreras, que es antropólogo social. En su libro Seguiremos siendo lo que comemos. Hemos hablado alguna vez de este libro en algún episodio anterior. Y él señala justamente esta dificultad y este reto que hay por delante de que los consumidores modernos, o sea, las personas que consumimos alimentos hoy, tenemos serias dificultades para identificar cuáles son esos alimentos que vamos a consumir, ¿no? Sobre todo cuando vienen envasados o cuando son altamente procesados. Sí, que no sabemos, si esto lo comentas tú mucho, no sabemos lo que estamos comiendo en realidad. Es decir, si cogemos un bote de alcachofas en conserva, estamos viendo las alcachofas, o unos garbanzos en conserva, estamos viendo los garbanzos. Si son unas sardinas, vemos la foto, es verdad que no vemos las sardinas, pero sabemos cómo es una sardina y sabemos lo que nos vamos a encontrar, no hay ninguna disonancia. Pero cuando compramos ultraprocesados, compramos una imagen, compramos una idea, no vemos en ningún momento el interior del envase, el producto. En muchos de ellos no podemos ni siquiera saber lo que hay dentro hasta que lo abrimos y lo vemos y lo olemos, no sabemos lo que es. Entonces, claro, de ahí esa dificultad para identificar lo que estamos comiendo, porque las materias primas, desde luego, son imposibles de localizar en esos productos. Bueno, clarísimamente, ¿no? Y además es que cuando tú compras relatos, al final hay una distancia muy grande, ¿no?, entre la adquisición de un cuento, de un relato, de una idea, como tú bien decías, con respecto a la adquisición de un producto, de un alimento que sabes lo que es. Y una cuestión que explica Contreras en su libro es justamente el tipo de señales que se dejan en los envases para que podamos identificar qué es lo que vamos a comer, ¿no? Entonces encontramos marcas, por ejemplo, de producción o de distribución, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas que están sujetas a unos consejos reguladores, ¿no? Pero también hay etiquetas de calidad, hay etiquetas de trazabilidad, hay señales de proximidad, todo para que sepamos más o menos qué es lo que vamos a comer, ¿no? Y dentro de esto, o sea, dentro de estas serie de señales que se nos dejan a nosotros, para los consumidores, para que sepamos qué es lo que vamos a comer, bueno, resulta que contar con un chef, ¿no?, también vendría a ser un recurso más que se añade a esta línea, ¿no? Identificamos el chef, luego trasladamos su prestigio al producto y decimos, si lo ha hecho este chef, entonces significa que esto es bueno. Sí, está claro, de nuevo, que tenemos un problema cuando vamos a los supermercados, tenemos un problema a la hora de elegir alimentos. Sí. Bien, y ahora hemos visto por qué se utiliza a los chefs desde el punto de vista del supermercado. Al supermercado le interesa por estos motivos, por una relación de confianza, para recuperar el prestigio. Vale, ¿y por qué hace esto desde el punto de vista del chef? O sea, ¿por qué se hacen este tipo de estrategias? ¿Qué consigue? Aquí creo que vamos a mezclar un poco opinión, lo que nosotras pensamos, y también, bueno, pues los datos que hemos podido encontrar, ¿no? Porque a veces es una cuestión de percepción y otras veces cuestión de datos. Bueno, aquí yo creo que vamos a hacer una mezcla entre opinión y especulación e información, ¿no? A ver qué tal nos sale. Por un lado, yo creo que hay una cuestión aquí que es estar de actualidad, ¿no? Permanecer en el candelero, en el imaginario, en el discurso público. Que te los vayas encontrando, ¿no? Sí. Que abras las redes sociales y estén en un anuncio en televisión, o fíjate, están promocionando un producto y se hace eco de esto una revista. Sí, básicamente no desaparecer, ¿no? Que esto es algo que nos explicaba Fernando de Córdoba el año pasado cuando hicimos el episodio de los ultraperpetrados, ¿no? Estas combinaciones rocambolescas entre
productos de por qué. Bueno, ¿por qué? Para seguir estando ahí, ¿no? En el discurso, en la conversación, en el escenario, bajo los focos, ¿no? Eso sería como una primera cuestión. Pero a mí se me ocurre también, hablando de esto, tiro del hilo. Venga. Y también para seguir siendo conocidos o empezar a ser conocidos y ser reconocidos por la población, porque si no es porque salen en la televisión, porque están en las redes sociales, porque promocionan un producto, la mayor parte de nosotros nunca vamos a tener acceso a sus restaurantes, no les conoceríamos de otra manera. Pero de esta manera sí que puedes experimentar una parte de ese mundo gourmet, aunque sea de forma colateral con unas patatas fritas. Sí, probar un poquito, aunque sean las miguitas, ¿no? Aunque sea un poquito. Eso es, y me parece que hay como una comparación muy directa con lo que ocurre con el mundo de los perfumes, de las colonias y las marcas de lujo. De hecho, bueno, hay un estudio que se llama Extensión de la marca de lujo en fragancias, comportamiento e influencias del consumidor. Esta es la traducción en castellano. Como siempre, os dejamos los links en la descripción del episodio. Y habla precisamente de esto, de que dentro de la industria del lujo, bueno, pues hay muchas categorías: coches, objetos personales, hoteles, vinos, comida, jets privados, un crucero, tu yate, Laura está aquí en esta categoría. Bien, y las fragancias forman parte de esos objetos de uso personal. Y si os dais cuenta, toda la marca de lujo a la que posiblemente no podremos acceder jamás tiene su fragancia, tiene su perfume, que son caros dentro de lo que es una colonia, un perfume. Sí, pero no son inasequibles. No son inaccesibles absolutamente. Eso es. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues hacen estos productos como una extensión de la marca. Y de esta manera se llega a otro tipo de consumidores. Y algunas de las motivaciones que dicen los consumidores cuando se enfrentan a la compra de estas marcas y de estos perfumes es que cuando se compra una fragancia de una marca de lujo, se siente la sofisticación de esa marca. Hay una coherencia entre la presentación del perfume o de la colonia y la imagen de la marca. Y este estudio muestra que los perfumes permiten a las marcas, efectivamente, pues eso, llegar a consumidores que no pueden acceder a los productos más caros. Accesible, sí, pero con identidad de lujo. Bueno, quizás la diferencia es que los perfumes están ricos y la comida no necesariamente, ¿no? Que podemos encontrarnos con cosas que estén bien y otras que no estén tan bien conseguidas. Más ideas que se nos ocurrieron cuando pensábamos en esto. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué un chef puede lanzarse a hacer este tipo de cosas? Follow the money. Claro, la rentabilidad económica, ¿no? Que no puede faltar. Algo como el dinero tiene que estar presente en esta ecuación. Claro, porque pensamos, restaurantes de lujo, de superlujo, ya no hablamos del Sublimotion, de 1.650 euros el menú, pero de 300, 400, 500 euros el menú o 150. Sí. Es mucho dinero para la mayoría de la gente. ¿No son rentables estos restaurantes? Bueno, pues hay muchos que no. Hay muchos que no y que incluso, bueno, pues han salido en prensa por las condiciones laborales en las que trabajan algunos de sus empleados. Y también hay ejemplos de este tipo de restaurantes que han tenido que cerrar porque son insostenibles, ¿no? O sea, porque no el modelo de negocio, incluso cobrando esos precios de cubierto, no se sostiene. Sí, y de esto hay declaraciones de muchísimos chefs conocidos, algunos de los que hemos mencionado: Sergi Arola, Carme Ruscalleda, Juan Mari Arzac, Dani García, han hablado precisamente de la baja rentabilidad que les da la alta cocina, o incluso que les genera pérdidas. Y muchos, como dices, han cerrado sus restaurantes. Un caso yo creo que es paradigmático es el restaurante Noma, que en 5 ocasiones fue elegido el mejor restaurante del mundo y siempre ha estado lo más alto del ranking. Y a finales de 2023, su chef, René Redzepi, perdón de nuevo por la pronunciación, declaró que era inhumano y económicamente que era inviable. Ahora tiene otros negocios, cerró el Noma y tiene como negocios que han surgido a partir de esa imagen que se tiene del Noma. Por ejemplo, el Noma Projects, donde puedes comprar online pues productos que, como indica su web, van de la cocina de Noma a la tuya. Esto ya lo hemos oído, esta idea, ¿verdad? Uy, cómo me suena esto. Y tienes, pues bueno, salsas a 24 euros que dices, pues para todos los días no, pero para tener un trocito de Noma en mi casa. Un gustito especial, ¿no? Para hacer algo especial, algo diferente, tener, pues, yo qué sé, darme un gusto, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero al final yo creo que en esto es siempre como la escalabilidad de las cuestiones, ¿no? De la economía, que tú puedas hacer crecer tu negocio y llevarlo más allá de lo que te pueda pagar
un grupo reducido de personas que se pueden permitir ir a comer a tu establecimiento, ¿no? O sea, tienes que llegar a más cantidad de gente. Es que tienen unos costes altísimos de personal, materia prima, investigación y desarrollo, porque muchos tienen sus propios laboratorios de tecnología culinaria, bioquímica alimentaria. Su vajilla no es una vajilla que puedas tener tú en casa, son vajillas que están absolutamente medidas todo, desde el peso de los cubiertos al tamaño de cada plato. Sí. Son vajillas muy caras. Bueno, y la calidad de los ingredientes, de la materia prima, que esto es una cosa súper importante y que claro, que ahí se va un montón de presupuesto, ¿no? en comprar. O la exclusividad de esa materia prima. Claro, también. ¿Qué pasa? Que cuando estos restaurantes se mantienen abiertos a pesar de estos gastos, ya no es tanto por el beneficio como porque les sirven como una insignia para potenciar negocios paralelos. Claro. Es que al final tienes un pool de productos, ¿no? Eso es, funcionan como marcas. Pues más ideas que se nos ocurrieron. A ver, no se nos ocurrió a nosotros, la cita Salomé García en el artículo que os comentábamos antes, que es la motivación lúdica, ¿no? Que es como, vendría a ser algo así como que los chefs se pueden permitir con este tipo de colaboraciones dar rienda suelta a su imaginación, quitarse como el peso de su nombre, ¿no? De alguna forma, y sin exponerse a la crítica feroz de un crítico de cocina, permitirse experimentar, ¿no? Hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas, ¿no? y ser mucho más versátiles. Lo cuenta Salomé en su artículo. Ahora, estas pruebas al final se terminan haciendo, o estos juegos se terminan haciendo con personas que no están acostumbradas o no estamos acostumbradas a estos platos de calidad, ¿no? O sea que al final es como que te permites hacer un juego o hacer pruebas con un grupo de gente al que, colocas a la altura de, no sé, de las cobayas, de los conejitos de Indias. Sí, porque ¿qué tienes para comparar con una patata frita gourmet? Pues otra patata frita. No tenemos otras referencias. Y también hay otra cosa que es el beneficio mutuo, del que también hablaba Salomé García en este artículo. Y cita en el artículo a Susana García, especialista en marketing de influencia y asesora de estrategia digital, que comenta que la marca amplía su impacto publicitario y en los medios por el tirón de la fama del chef y a la vez mejora su posicionamiento por la asociación ilusoria entre la calidad que ya se da por segura en la cocina del chef y la de esa marca. O sea que, es un win-win. Que gana todo el mundo, ¿no? Eso es, y además promocionas un producto que es económico, que la gente que lo lee, el público objetivo de ese medio, pues va a poder adquirirlo. A lo mejor haciendo, pues eso, el pequeño esfuerzo de las salsas del Noma 24 €, o a lo mejor te hace ilusión tener la vajilla firmada por, en lugar de otra normal de marca blanca. Bien, son como pequeños puntitos que te hacen acercarte un poco a ese mundo. Ahora, es interesante, ¿no? Cómo a través de estos productos terminamos participando, aunque sea de manera residual, ¿no? En eso que se venden en el corazón de sus negocios, que son los restaurantes. Y a su vez, cómo el marketing desempeña un papel fundamental en esta percepción social, ¿no? A propósito de los productos. Es que llegamos a acostumbrarnos a este tipo de colaboraciones y en sí mismas son una contradicción. Claro. No hay ninguna coherencia. Que no lo hay, porque se vende como exclusivo una cosa que está seriada, ¿no? Se vende como una experiencia única, algo que es producido por la industria, ¿no? Una alta gastronomía que muchas veces es un ultraprocesado. Entonces, es una contradicción y sin embargo la compramos y nos parece razonable, nos parece que está bien. Y como que somos partícipes de, aunque sea de forma residual, pero de esos productos de lujo. Pero si estamos hablando de alimentos. Y hablamos de composición o hablamos de calidad culinaria. Eso te iba a preguntar. Cuando vamos a la composición, al valor nutricional de estos alimentos, ¿hay alguna sorpresa? ¿Podemos tener una sorpresa de una hamburguesa de Burger King normal a una hamburguesa firmada por un chef? Pues es que no va a haber mucha sorpresa, ya lo avanzo. Si la hamburguesa, una cuesta 3 € y la otra cuesta 6 €, no va a haber una gran diferencia. No va a ser carne de Kobe. Ya. En cuanto a ingredientes, no tanta. Quizás, la diferencia está por la firma del autor, del chef en este caso, pero también desde el punto de vista nutricional. O sea, porque esto sí que es una cosa que me interesa mucho, ¿no? O sea, si hay realmente una diferencia, o si la hay, si es para bien, porque igual hay diferencias que no son para bien, no sé. Pues mira, yo diría que diferencia hay, pero generalmente no es para bien. ¿Y por qué? Porque si lanzas un gazpacho, como ha sucedido con los gazpachos gourmet de David Muñoz, un gazpacho es difícilmente mejorable. Al final tienes un porcentaje altísimo de hortalizas, aceite de oliva,
y sal y poco más. ¿Cómo mejoras esto? No, lo que hacen es pues, generar productos que te puedan llamar la atención y lo que pasó, por ejemplo, con los gazpachos de David Muñoz fue que eran pues, una mezcla de una cantidad pequeñísima de hortalizas, distintos tipos de aceite, el de aceite de oliva virgen extra, que se encuentra incluso en gazpachos de marca blanca del supermercado, los encuentras con aceite de oliva virgen extra. Sí. Estaba ausente totalmente, había aceite de oliva, es verdad, pero en menor proporción que la de girasol, que era la principal fuente de grasa, pero es que además eran extremadamente calóricos, porque en un gazpacho normal tienes más o menos un 3% de aceite de oliva y aquí tenías un 21% de grasas en general y muchísimas. O sea, 7 veces más, estamos hablando de 7 veces más. ¿Había algo que compensase esto? No, pues en el momento que bajas el porcentaje de hortalizas y haces mezclas raras, metes aditivos, metes almidones, añades azúcar, que era lo que llevaba este producto, nutricionalmente no puede ser mejor. Es que no sé ni qué decirte. ¿Te acuerdas de esas botellitas en las que se vendía? Sí. Para que te hagas una idea. Cada botellita de 500 mililitros, que podría ser perfectamente una ración. El gazpacho te lo tomas. Claro, sí. Que es una cosa para ir mientras vas andando, si quieres, en verano, por ejemplo. Sí, además estaba como preparado. Era una botellita preciosa, muy portable, ¿no? Muy llevable. Resultona. Sí, pues tenía más de 1000 kilocalorías. Muy bien. Es decir, más del 50% de las kilocalorías diarias que tendría que consumir un varón de 70 kilos, más o menos. Pues fíjate, pero es que otra vez, ¿no? La narrativa que hay, o sea, además del envase, que es muy importante, la presentación, por supuesto, la firma del autor, la narrativa que hay alrededor de ese tipo de productos, es un ingrediente, ya que hablamos de ingredientes, es un ingrediente súper importante y determinante a la hora de que los elijamos, ¿no? Porque también utilizan unos términos de venta que son muy similares a los que se utilizan en los platos de los restaurantes, como veíamos antes. Lo habíamos visto con un turrón, pero te hago una propuesta. Vamos a ver cómo se promocionaban los donuts de David Muñoz. Vamos ahí. ¿Obligaciones? Sí, pero ¿y el placer? ¿Qué? Pues que sea una obligación. Nuevo Donuts XO, con reducción de leche y vainilla, cacao, sutil picante, tierno interior con mantequilla tostada y un twist con sabor limón. Nuevo Donuts XO, un placer que te hará estallar la cabeza. Donuts, oblígate al placer. Bueno, te hará estallar la cabeza y las arterias. Y las arterias también, ¿no? Porque aquí no, claro, es que tenemos que hablar de reducción de leche y vainilla y más cosas porque, bueno, vamos a hablar, ¿no? Ni de harina refinada de trigo, grasa de palma, todo esto que no nos gusta. Y que es exactamente la composición del producto, pero claro, tiene menos enganche. Bueno, pero así no lo vamos a contar, ¿no? Así, de esa manera no. No, igual que no contaríamos que un turrón de praline de Jordi Roca, en colaboración con Vicens, en lugar de ser un homenaje al cacao praline de chocolate y nibs de cacao caramelizados, intenso, crujiente, sorprendente en cada bocado, en lugar de eso, si decimos, pues es un 30% de cobertura de chocolate que está hecha con cacao, azúcar, es decir, al final, lo mismo de siempre, ¿no? Almendras, como cualquier otro turrón. Eso sí, muchas veces le ponen un ingrediente un poco exótico para darle ese puntito extra, pero si le pones eso, pues es simplemente un turrón. Que además, si hacemos una comparativa económica también de estos productos, es que no hay, bueno, es que la escala es inalcanzable, casi te diría, ¿no? La relación de precios entre lo que venden. Tremendo, es un abismo. Es un abismo directamente. Sí. Menú de Sublimotion, 1.650 euros el menú. Receta de la Gula del Norte, 7,85 euros el plato. 210 veces más caro el menú de Sublimotion. Pues ya está, ¿no? Bueno, ya está. O sea, pensar que vamos a consumir lo mismo igual es un poco ilusorio y aventurado, ¿no? O algo que se le parezca en un átomo, pues también es ilusorio. Aquí esto, bueno, es lo de siempre, ¿no? Cuando hablamos de que los chefs participan, ¿no? De alguna forma en el diseño del producto, nos queda la duda de hasta qué punto, ¿no? O qué significa eso realmente, ¿no? Si están involucrados en toda la cadena de producción, si solamente es el diseño inicial, si están encima de, no sé, de todas las catas de producto y pruebas de producto que se hacen, cocinando desde luego no, pero ¿cuál es el grado de implicación? Bueno, esa parte no la sabemos, ¿no? Sí, participan solo en el diseño, en la idea. A lo mejor es simplemente en la idea y ni siquiera seleccionan los ingredientes, sino simplemente lanzan la idea. ¿Están implicados al 100% o al final es solo una transferencia de reputación? Bueno, esa pregunta nos quedará ahí para pensar. Pero sí es cierto que, y esto
vamos, es una cosa también importante, ¿no? Que muchas veces la calidad gastronómica no siempre es equivalente a la calidad nutricional, ¿no? Que a veces uno puede comer un plato que está muy, muy bien desde el punto de vista gastronómico, pero claro, nutricionalmente, bueno, no es lo más sano, ¿no? No tiene por qué estar reñido, o sea, no. Podemos comer eso. Hablaba antes de la carne de Kobe, puede ser una absoluta delicia y sigue siendo una carne roja, o sea, claro. Tenemos que hacer esa distinción, ¿no? Entre sano, seguro o culinariamente apreciado. Claro. Son cuestiones distintas. Son cosas distintas, ¿no? Pero es que el caso es que a veces en estos productos, porque hay algunos que están muy bien y otros no tanto, ¿no? O sea, que no hay ninguna de las dos, no hay calidad nutricional y tampoco hay demasiada calidad gastronómica, ¿no? De hecho, una de las cosas que hicimos fue ponernos a investigar a ver cuáles son los criterios por los que la guía Michelin recompensa a los chefs con sus estrellas, porque muchos de estos chefs que participan en la creación, en el lanzamiento y la promoción de determinados productos, como hemos hablado aquí, tienen estrella Michelin, ¿no? Y bueno, y una cosa muy interesante es que la guía Michelin, con sus estrellas, lo que hace es recompensar única y exclusivamente la calidad de la cocina propuesta por un restaurante en un momento determinado. O sea, no es a la totalidad, no es al chef o a la chef, ¿no? Sino que es a una cocina, a un restaurante en un momento concreto. Y se revisan todos los años, ¿no? Y cuando se atribuyen, bueno, es que tampoco se toman en cuenta otras cosas, ¿no? Como puede ser la atención en la sala, el servicio de mesa, el ambiente. O sea, todo eso no, es simplemente la cocina de ese chef en ese momento. Claro, y los criterios utilizados para apreciar la calidad de este restaurante, ¿cuáles son? ¿Que los has buscado, Laura? Pues mira, son 5, según explica la guía, que es la calidad de los productos, la materia prima, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, la armonía de sabores, la personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato, y la regularidad de la calidad ofrecida, ¿no? Tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra, que más o menos que salga siempre igual. De hecho, una cosa interesante es que de estos 5 puntos hay muchos que la industria los cumple, ¿no? Quiero decir, si dejamos a un lado el tema de la calidad de los productos, que puede haber más o menos dependiendo de cada marca o de cada empresa, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones lo tienen, check, ¿no? La industria lo tiene, efectivamente. La armonía de sabores desde luego, porque la investigación y desarrollo se dedica precisamente a eso. Exacto. La personalidad de la cocina, tal y como queda plasmada en el plato, pues también, porque consiguen hacer elementos o productos que son distintivos y diferentes de otros. Y la regularidad, sin duda alguna, ¿no? Porque siempre es igual, es una cosa estandarizadísima. Es que la estandarización es una de las claves de la industria alimentaria. Claro. Imagínate que cada vez que abrieses una bolsa de patatas supiese diferente de la anterior. Claro, bueno, pues exactamente. Entonces yo creo que es curioso que exista esta similitud. Pero sí que me quedo con lo anterior, ¿no? Con que las estrellas recompensan una cocina en un momento y que, o sea, a partir de ahí se construye toda una narrativa que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque pasamos de una cocina concreta y de un año concreto a una persona, al chef, ¿no? Y a todo lo que hace en general, que parece que todo lo que toca lo convierte en oro, y a su vez de esa persona a un producto industrial, ¿no? Al que presta el nombre. Sí, ¿cómo se hace esta transición? Bueno, lo hemos intentado explicar un poco en este episodio. Pues yo no sé, te diría, Beatriz Robles, que probar cosas nuevas, sean los chefs o seamos nosotras, bueno, que eso está muy bien, siempre que tengamos claro que esto es un juego, ¿no? Y que ni ellos venden lujo exclusivo, ni nosotros lo estamos comprando. Uh-huh. Bueno, si queremos lujo nos va a costar 27 veces más. O 210. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.